Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para abordar un tema sumamente fundamental en el marco del desarrollo de estos talleres que se realizan de forma autogestiva y que son propiciados por la Escuela de Formación y Especialización Judicial, para lo cual, primero que nada, quiero agradecer la invitación para estar aquí el día de hoy. Me presento, mi nombre es Rosalba Hernández Ibáñez, soy licenciada en Derecho por la UAS con estancia de movilidad académica en la UNAM y he sido capacitadora con el tema Formación Igualitaria para la Mujer en el primer Congreso Latinoamericano Cerrando Brechas que se llevó a cabo en el año 2020, por lo que es un placer para mí poder estar nuevamente platicando sobre este tema tan importante y trascendental. Vamos a abordar cuáles son las principales leyes que conforman el marco normativo nacional en relación con los derechos de las mujeres, pero para ello tendríamos que comenzar con cuáles fueron los antecedentes que dieron origen al reconocimiento de nuestros derechos. Entonces es imposible hablar de nuestros derechos sin hablar del feminismo y como saben todos ustedes, el feminismo se desarrolla en etapas o también conocidas como las olas del feminismo. Entonces, la primera ola que se llevó a cabo hace muchos años y que se da justamente en el contexto de la Revolución Francesa, en donde pues aquella lucha buscaba limitar el poder de quienes lo ostentaban. Sin embargo, pues evidentemente solamente eran hombres a quienes se les reconocían estos derechos. Entonces, llega esta persona, este personaje que se llamaba Olimpia de Gouges, y ella emite precisamente este documento denominado Los derechos de la mujer y de la ciudadana, ya que si en aquel momento se pugnaba por limitar el poder, se estaba dejando de lado precisamente a todas las mujeres. Entonces, en esta primera ola podemos encontrar que la pugna fue precisamente la igualdad entre hombres y mujeres. Se pugnaba por el derecho a la educación porque sabemos que anteriormente nosotras no podíamos acceder a las universidades, nosotros no podemos acceder a los estudios. Se pugnaba por el derecho al trabajo y el sueldo y se pugnaba por los derechos en el matrimonio porque pues ni hablar de poder decidir sobre el divorcio, ni hablar de poder decidir con quién queríamos casarnos. Esto pues no era concebible en aquel momento. Posteriormente llega la segunda ola, que es la conocida como la ola del sufragismo, y que a nivel mundial, pues estamos hablando que se llevó a cabo en el siglo XIX y que sin embargo en México, pues se comenzó a hablar de los derechos de la mujer al voto hasta 1953. Entonces pues vemos que hay una gran brecha en la línea del tiempo del reconocimiento de los derechos a nivel mundial y el reconocimiento de los derechos que se ha llevado a cabo en nuestro país. Entonces, en esta segunda ola, pues lo que se pugnaba, pues era precisamente que tuviéramos derecho a poder votar, derecho a la representación, ya que si buscábamos que el sistema o las condiciones cambiaran, pues era importante que entonces quienes eran los tomadores de decisiones, pues también pudiéramos ser mujeres, de tal forma que esto pudiera ser una realidad. Y en esta ola sobresale también las formas de lucha pacífica que las mujeres utilizaban en aquel entonces. Pasamos a la tercera ola, que se busca la integración de las mujeres al trabajo remunerado, y estamos hablando del siglo XX, porque precisamente tiene que ver con las guerras que se gestaron en aquel entonces, y pues las mujeres eran quienes ocupaban o quienes tenían que sustituir a los hombres en el trabajo que se realizaba. También en la tercera ola se comienza a hablar sobre el derecho a decidir sobre la reproducción y se comienza a hablar sobre este término que vamos a ver más adelante y que es feminismo institucional. En la cuarta ola, pues podemos decir que es la que se está llevando en la actualidad, en donde se busca que exista una igualdad real, se busca eliminar la brecha salarial y un mayor reconocimiento del trabajo femenino. En nuestro país hablamos de la primera ola del feminismo en el estado de Yucatán,
y continúa con la creación de clubes feministas en toda la República, mismos que estaban dirigidos por mujeres como Hermila Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Rora Torre y Atala Apodaca. Entonces, en 1916 se celebra el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, organizado por la profesora Consuelo Zavala, y es importante hablar de ello porque este es un gran antecedente que permitió precisamente que las mujeres pudiéramos acceder al voto en 1953. Entonces hablábamos de este concepto que se llama feminismo institucional, que es el que creo que puede coincidir con el tema que estamos abordando del día de hoy, porque el feminismo institucional sabemos que hay muchas corrientes, pero este precisamente quiere eliminar el patriarcado desde el gobierno y las instituciones. Y pues muchas feministas lo critican porque forma parte del orden establecido. Es diferente de los feminismos anteriores porque todos luchaban desde fuera del gobierno, pero este feminismo institucional lucha desde dentro. Eh, Quiero destacar pues este libro que se llama Feminismo para principiantes de Nuria Varela, en donde podemos conocer estos conceptos básicos y que en lo particular pues una servidora se considera principiante en el tema del feminismo, porque sí es importante conocerlo para saber de dónde vienen los derechos que tenemos hoy en día. Quiero mostrarles este mapa en donde se puede observar la evolución histórica y normativa, y pues aquí vemos las leyes que hablan precisamente o que tratan de establecer condiciones más justas a nivel nacional y que vamos a abordar en este taller de una por una. Aquí está el primer congreso feminista que se llevó a cabo en Yucatán en el año de 1916. Posteriormente, en 1922, se tiene el derecho a participar en el proceso electoral estatal y municipal de las mujeres en Yucatán. En 1955, las mujeres por primera vez ejercitan el derecho al voto, ya que se les fue reconocido en 1953, y pues ya hasta las elecciones del 55 es cuando se ejercita por primera vez este derecho. En 1979 tenemos a la primer mujer electa como gobernadora. En el 2001 se crea la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que junto con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, pues es uno de los parteaguas más importantes y que sienta las bases en nuestro país para poder acceder a estos derechos. En el 2007 se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y también en el 2007 se despenaliza el aborto en la Ciudad de México. En el 2009 se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. En el 2014 se reglamenta esta ley aquí en el Estado, y sin embargo también existe un suceso muy importante que fue la reforma política electoral, que es la que establece la paridad entre los géneros y que más adelante también vamos a abordar. En el 2020 se crea la Ley para la Igualdad Sustantiva aquí en el Estado. En el 2021 la Suprema Corte dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar y ordenó al Estado de Coahuila cambiar su código penal, y es hasta el 2023 cuando el máximo tribunal ha despenalizado el aborto a nivel federal. Entonces, aquí tenemos un panorama general de cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de la legislación en México, y a continuación pues vamos a ver cada una de estas leyes que son de suma importancia en el reconocimiento de nuestros derechos. La primera de ellas es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿De dónde deriva esta ley? Pues el antecedente más remoto que se tiene del reconocimiento de la igualdad jurídica entre las mujeres y hombres fue precisamente una reforma constitucional que se realizó en el año de 1974 al artículo cuarto, y pues que establece estas condiciones que anteriormente no existían. Entonces, de aquí la importancia a que se encuentre estipulada en una ley, ya que si no se encuentra en una ley, pues nuestro sistema de derecho positivo no permitiría el ejercicio de estos derechos. En el año 2006 es cuando es creada esta ley general. ¿Y por qué es tan importante? Porque es considerada como el marco jurídico para el reconocimiento, para la promoción y para la protección de los derechos sobre equidad de género en el ámbito federal. A partir de la creación de esta ley, pues se derivan muchas políticas públicas, incluso el presupuesto que puede ser destinado
para programas, para las acciones que realizan los institutos de las mujeres a nivel tanto estatal como incluso municipal, por lo cual es de suma importancia. Esta ley también estipula puntualmente la creación de 3 instrumentos. El primero de ellos es el Sistema Nacional para la Igualdad, el segundo de ellos es el Programa Nacional para la Igualdad y finalmente la observancia al cumplimiento de los mismos. Otro de los parteaguas que tenemos para el reconocimiento de nuestros derechos es la reforma constitucional en materia político-electoral que se llevó a cabo en el año del 2014 y que tiene mayores efectos principalmente en el poder legislativo. ¿Por qué no en el ejecutivo y en el judicial? Porque es precisamente este poder legislativo en el que se encuentra la representación de todos los ciudadanos. Entonces, por eso era importante contar con paridad de género en los puestos de representación, de tal forma que se impuso a los partidos esta obligación de integrar las listas con el 50% de hombres y el 50% de mujeres en la postulación de candidaturas, no solamente a legisladores federales, sino también a nivel local. Por lo cual, a partir de entonces, pues, al momento de registrar las candidaturas, los partidos políticos están obligados a poner uno sí y uno no, de tal forma que exista esta paridad. ¿Qué es lo que ha traído como consecuencia esta reforma política electoral? Pues que en la actualidad la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión esté ocupado en la totalidad de 241 curules por mujeres de un total de los 500 que existen. En cuanto a la actual legislatura de la Cámara de Senadores, existe 128 senadoras, es decir, el 50.8 del total de senadores es ocupado por mujeres. Dentro del Poder Judicial, de los 11 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 son mujeres. No cabe señalar que en lo que se refiere al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no derivan de la reforma política electoral, sin embargo, pues estamos hablando de un contexto a nivel nacional en los 3 poderes. Respecto al gabinete actual, encontramos que en la historia de México, por primera vez, las secretarías de Estado estuvieron ocupadas principalmente por mujeres, ya que al inicio de este sexenio, dentro de las 17 secretarías, 8 estaban ocupadas por una mujer. Esto fue así al inicio, sin embargo, pues ya ha habido cambios y pues ahora sí que no, no sigue siendo la misma realidad, pero pues también fue una iniciativa importante. Hoy en día, 46 años después del primer paso, ¿a qué nos referimos con este primer paso? Pues del reconocimiento de la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Las mujeres continuamos luchando para que la paridad sea respetada en ámbitos políticos y electorales y aunque la representación femenina esté casi al 50% en varios partidos, sabemos que la igualdad va más allá de esto. Esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también tiene su importancia, ya que fue creada para prevenir y para sancionar la violencia ejercida en contra de las mujeres en todas sus formas. Entonces, es en esta ley que se incluyó por primera vez el término feminicidio para hablar de una violencia específica cometida en contra de las mujeres en razón de sexo, ya que pues anteriormente nos referíamos al homicidio, pero la diferencia entre el homicidio y el feminicidio son precisamente los motivos que orillan a una persona a cometer este delito. Esta ley obliga al tribunal a tener un juez de control las 24 horas, los 365 días del año para recibir y atender a las mujeres que quieran denunciar una situación de violencia. Y también establece la obligación de emitir medidas de protección de emergencia para toda mujer que lo desea al considerar que su vida está en peligro, realice o no la denuncia en ese momento. En esta ley también se establecen los tipos de violencia contra las mujeres, a pesar de que existen otros ordenamientos, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el Código Familiar también define los tipos de violencia, pues tiene gran importancia, ya que a partir de establecer en el marco jurídico a qué nos referimos con estos tipos de violencia, es que se pueden establecer acciones, procedimientos judiciales, procedimientos jurisdiccionales, se pueden crear instituciones, centros que pueden atender estos tipos de violencia. De lo contrario, si no estuvieran estipulados en la ley, pues entonces no tendríamos manera de que fueran
una realidad. También es un gran cambio, ya que pues anteriormente se normalizaban estos tipos de violencia, o sea, antes, o sea, hace años no se hablaba de la violencia psicológica, era normalizada y pues no sabíamos que podíamos estar sufriendo este tipo de violencia. La violencia física, que es la más común, la violencia patrimonial también está estipulada en esta ley, la violencia económica, la violencia sexual y en la fracción sexta, pues se establece que se puede referir a cualesquiera de otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Decíamos al inicio que precisamente la pugna de las mujeres o la lucha de muchas mujeres por encuadrar los fenómenos sociales con las leyes ha sido muy importante y uno de estos ejemplos ha sido la Ley Malena. Pues resulta que María Elena Ríos era una saxofonista que sufrió un ataque con ácido. A partir de lo que ella sufrió, fue que ha buscado impulsar a nivel nacional que exista una ley general que tipifique como feminicidio los ataques con ácido en México, ya que ella dice que si bien se encuentra tipificado el delito de lesiones en los códigos penales, los ataques con ácido se tratan de un delito de odio hacia la mujer. El primer estado en aprobar esta ley Malena fue Puebla y tipificó estas agresiones con ácido como feminicidio en grado de tentativa y esto tuvo como consecuencia pues imponer sanciones de hasta 40 años de prisión para los agresores. Elena pues sigue buscando que se introduzca al Código Penal Federal este concepto de violencia ácida y se contemplen todo tipo de ataques, no solamente con ácido, con cualquier agente químico que pueda provocar lesiones externas, internas de manera permanente y provoquen discapacidad. Entonces aquí la importancia de visibilizar este tipo de sucesos para que se conviertan en legislación y por lo tanto pues se tengan más alternativas de poder sancionar a los agresores. Otro tipo de violencia que se encuentra en esta ley es la violencia familiar, que como decía, este tipo de violencia pues también está incluida en otros ordenamientos como el Código Familiar a nivel estatal, en el estado de Zacatecas. La violencia digital, que también fue resultado de visibilizar este tipo de violencia y pues quien inició con esta lucha fue precisamente una mujer llamada Olimpia, que ya sufrió en carne propia la degradación al momento de ir a denunciar que su expareja compartió imágenes íntimas de ella. Entonces sufrió discriminación. Obviamente en aquel momento no estaba, no existía este concepto y por supuesto que el Ministerio Público no tuvo herramientas ni para hacerlo conducente y proteger su intimidad. Olimpia nos ha enseñado que anteriormente este tipo de violencia era conocida como cibervenganza, como ciberporno, pero que en realidad se refiere a la violencia digital, que se refiere a toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie, etcétera, imágenes de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Nos ha enseñado también que lo virtual es real, por lo que decíamos, es importante que esté contemplada en la ley para poder hacer acciones conducentes. Otro de los tipos de violencia que se establecen en esta ley es la violencia mediática, que se refiere a los actos que realizan principalmente los medios de comunicación y que promueven estereotipos sexistas o hacen apología de la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces puede ser ejercida por cualquier persona física o moral que utilice algún medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas. Este tipo de violencia tiene que ver precisamente con la llamada Ley Ingrid, que nació ante la indignación por la filtración de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla en el año del 2020 y va dirigida principalmente a los servidores públicos que tienen que ver con o que son los que tienen contacto con la víctima, por lo que tienen prohibido difundir, publicar, transmitir este tipo
de imágenes, indicios, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo. Y establece también un agravante cuando es cometido por un servidor público, integrante de alguna institución policial. Em, la conocida Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, que nace precisamente de la Ley 3 de transparencia, y pues que establece como objetivo que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los 3 órdenes de gobierno, ya sea federal, estatal y municipal. Entonces, pues estableció una reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, y se publicó en el año de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Otra de las conocidas leyes es la Ley Sabina, que se derivó precisamente de buscar obligar a los deudores alimenticios a que cumplan con la obligación de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos. ¿Qué es lo que busca también esta ley? Crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual es un padrón que permitiría difundir información respecto a quienes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos. Busca también que los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México eh, compartan, intercambien, sistematicen la información sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, y la finalidad es establecer que al momento de que los deudores alimentarios quieran acceder a una licencia o quieran acceder a cualquier tipo de documento, pues se establezca como requisito el certificado de no inscripción para el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Otra de las conocidas leyes fue la Ley Monzón, en honor a la abogada feminista Cecilia Monzón, que fue asesinada en mayo del año pasado y cuyo principal sospechoso de su muerte fue precisamente el padre de su hijo y un expolítico. ¿Qué es lo que plantea esta reforma? Pues suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio, y de confirmarse dicha sentencia, pues el hombre perdería de manera definitiva ese derecho. Puebla ya se convirtió en el primer estado en reformar los códigos penal y civil para que esta ley sea una realidad. Sin embargo, desafortunadamente, esta ley no se podría aplicar al hijo de Cecilia Monzón, porque pues ahí aplica el principio de retroactividad de la ley. Sin embargo, pues sí busca establecer un parteaguas y lograr que a partir de entonces, pues esto sea una realidad. Es muy importante el reconocimiento de todos estos derechos que acabamos de mencionar en las leyes. Sin embargo, creo que también es muy importante que se garanticen los derechos económicos de las mujeres, ya que esta es una condición primordial para que entonces podamos acceder a otros derechos. ¿Dónde se puede garantizar los derechos económicos de las mujeres? Pues en primer término, en el ámbito laboral, en la Ley Federal del Trabajo. Entonces vemos que pues ha sido un cambio que se ha realizado de manera muy lenta. Actualmente en la Ley Federal del Trabajo encontramos que sí existen prerrogativas para las mujeres, por ejemplo, el artículo 164, que establece que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Esta pues también se refiere a la igualdad jurídica. Se establecen también condiciones en cuanto a la maternidad, a que las mujeres puedan garantizar de ciertas condiciones durante el periodo del embarazo y también en la lactancia. Por ejemplo, encontramos el artículo 170, en donde dice que las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Durante el periodo del embarazo, pues no podrán realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para la salud. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, o a solicitud expresa de la trabajadora previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, o en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeña. En caso de adopción de un infante, también pueden disfrutar de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo.
En el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada una. Y bueno, estas son condiciones que se refieren a las mujeres trabajadoras para que puedan combinar este espacio laboral con el poder ser madres. Y también vemos que existe un avance en cuanto a, a poder, a que los hombres puedan ejercer su paternidad. En esta misma Ley Federal del Trabajo, pues vemos que en el artículo 132 son obligaciones de los patrones. Se ha agregado esta fracción bis y aquí dejé la fracción adicionada porque vemos que se realizó hasta el año del 2012 y se reformó hasta el año del 2018, es decir, que estamos hablando de condiciones que relativamente son novedosas y pues esta fracción establece el permiso de paternidad de 5 días con goce de sueldo para los hombres trabajadores, ya sea por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Entonces, a pesar de que ya contamos con ciertas disposiciones, por ejemplo, en el derecho laboral, sabemos que todavía hay un camino por recorrer. Falta garantizar el acceso de las mujeres a las guarderías, falta romper el techo de cristal. Entonces, es importante que todas estas prerrogativas que todavía exigimos las mujeres, pues estén estipuladas en una ley con la finalidad de que puedan llevarse a cabo. En el caso del derecho familiar, pues también vemos que existe un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres o que hemos alcanzado ciertas prerrogativas. Por ejemplo, en los casos de divorcio, ya es posible que el cónyuge que se dedicó preponderantemente al cuidado de los niños y al trabajo del hogar, pues reciba una pensión. Entonces, esto es parte del reconocimiento de las mujeres, del trabajo que realizan principalmente las mujeres en el hogar. También existe el registro de deudores alimentarios morosos y pues esta inscripción tiene los siguientes efectos. En primer lugar, pues garantiza la preferencia en el pago de deudas alimentarias, constituye una prueba plena en el delito de abandono de familiares y, número 3, inscribe en el registro público de la propiedad la cantidad adeudada. Por su parte, aunque también ha habido avances, pues considero que hay que eliminar muchas formas o muchas costumbres que tenemos todavía en la actualidad, como el hecho de considerar a las mujeres pues como un objeto, principalmente cuando hay una ruptura. Por ejemplo, el artículo 243 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, pues establece que cuando hay una ruptura en el concubinato, o hay una cesación de la vida en común, pues al terminar la convivencia, la concubina o el concubino que carezca de ingresos o bienes suficientes, tienen derecho a una pensión alimenticia, siempre que no contraiga matrimonio o viva en un nuevo concubinato. Entonces, pues desde mi punto de vista, esta es una restricción de derechos ya que impone esta condición para que el cónyuge o la cónyuge pueda ser beneficiaria de esta pensión. Por lo que es importante pues hacer este tipo de reflexiones de que la legislación actual también debe ser susceptible de cambios con la finalidad de ir avanzando en los derechos. Finalmente, hablar de los derechos de las mujeres representa en sí mismo un avance, pero también es cierto que su simple reconocimiento en el sistema normativo no es suficiente y resulta indispensable protegerlos para hacerlos accionables, ya sea a través de mecanismos de política pública. Finalmente, podemos mencionar las leyes que ya vimos en este taller, podemos hacer un recuento del avance que hemos tenido a lo largo de la historia. Sin embargo, creo que falta mucho para que esto se convierta en una realidad. Faltan muchas acciones, tanto en el sistema legislativo, también faltan muchas acciones de políticas públicas para que pues, las mujeres realmente podamos gozar de una igualdad. Entonces, por mi parte, ha sido un placer y un gusto estar con ustedes. El siguiente módulo van a hablar de el marco jurídico a nivel internacional y yo creo que vamos a poder hacer una diferenciación de cómo ha sido el avance a nivel nacional y por su parte, cómo ha sido el avance a nivel internacional. Entonces, pues, muchas gracias a la Escuela de Formación y Especialización Judicial y espero estar nuevamente con ustedes.